antimicrobianas. Yo les había mandado una lectura a la plataforma, no sé si la leyeron, no tengo idea si la leyeron o no. Esperemos pues entonces ahorita para mirar si lo leyeron o no. Bueno, entonces vamos a empezar, muchachos. Cuando hablamos de farmacología renal, hablamos específicamente de unas sustancias que se llaman sustancias diuréticas. Los diuréticos específicamente no son más que fármacos que permiten o que generalmente están relacionados con la formación de orina. Su principal objetivo es permitir la formación de orina, ¿sí? Los diuréticos generalmente, ¿en qué se utilizan? Generalmente se utilizan en los trastornos hipertensivos, en las crisis hipertensivas, en las emergencias hipertensivas, en el tratamiento inclusive de la falla renal aguda y en el tratamiento coadyuvante de la hipertensión arterial, ¿sí? Y en pacientes con hipertensión tienen un principal objetivo y es disminuir la sobrecarga hídrica. Y al disminuir la sobrecarga hídrica estarán relacionados con disminuir la sobrecarga hídrica, disminuimos la resistencia periférica, disminuyendo también la presión arterial. Bueno, entonces recordemos que cada diurético, es decir, que la mayoría de las sustancias diuréticas generalmente se van a tener su mecanismo de acción específicamente a nivel anatómico, es decir, la función anatómica o la anatomía del riñón juega un papel importante en los mecanismos de acción de las sustancias diuréticas. Y entonces vamos a encontrar diferentes sustancias diuréticas. Ahora, de las diferentes sustancias diuréticas, vamos a encontrar que hay 3 que son las que más se utilizan desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, vamos a encontrar los diuréticos de techo alto o los diuréticos de ASA que inhiben o bloquean al cotransportador de sodio, potasio y 2 moléculas de cloro a nivel de la porción ascendente del asa de Henle. También vamos a encontrar las tiazidas y vamos a encontrar también otros fármacos que se llaman los famosos diuréticos ahorradores de potasio. Bien, desde el punto de vista clínico, podríamos decir que para el tratamiento de la hipertensión arterial, los diuréticos que más se utilizan desde la clínica son los diuréticos tiazidas. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Entonces, miren cuáles son los objetivos de las sustancias diuréticas. 1, participación directa en la formación de orina a través de 3 procesos. ¿Filtración? Bueno, entonces, no, pues la chica estaba, la monitora, pues la estudiante estaba, la representante estaba ocupada en una monitora. Bien, entonces... No, sí, qué pena, ya llegué, sino que es que estaba en el anfiteatro y no me entraba la señal. Sino que los muchachos me estaban esperando ya hace rato, pero bueno, no importa, no hay problema. Pues yo le avisé a ella por ahí una horita antes y qué pena con los muchachos que los estaba ahí esperando, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, entonces, uno de los principales objetivos de los diuréticos es estimular la formación de orina. Ahora, ¿cómo se estimula la formación de orina? Durante 3 procesos específicos. Uno de los procesos más importantes desde el punto de vista fisiológico es la filtración glomerular. Otro de los procesos importantes es la secreción activa y otro de los procesos importantes es la reabsorción. Así, óigase bien. Entonces, miren que esto era lo que yo les decía ahorita. Aquí tenemos que en la formación de orina hay un proceso, hay un primer proceso importante, es la filtración glomerular. Vamos a tener otro proceso muy importante que se llama la reabsorción tubular y otro proceso
que es la secreción tubular. Y desde el punto de vista anatómico, dos procesos que están mayormente implicados en los procesos de formación de orina son la reabsorción tubular y la secreción tubular. Además de eso, es importante resaltar que otro de los objetivos importantes del uso de sustancias diuréticas es aumentar la excreción de agua y de sodio. Repito, otro de los aspectos importantes desde el punto de vista clínico en los diuréticos es aumentar la excreción de sodio y de agua. Y también dentro de las funciones de los diuréticos vamos a encontrar un efecto que se llama el efecto primario. ¿Y cuál es el efecto primario de los diuréticos? Reducir la reabsorción de sodio, siendo un efecto secundario la pérdida de líquido. Es decir, vamos a disminuir la reabsorción de sodio, siendo un efecto secundario la pérdida de líquidos. Por tanto, cuando aumentamos la producción de orina, estimulamos de manera exagerada, probablemente, es decir, vamos a aumentar de manera exagerada la pérdida de líquidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí, muchachos? Aunque yo creo que hoy están ustedes como por allá, como distraídos, no sé, están como callados hoy. Doctora, ¿de pronto se podría devolver a la diapositiva anterior? Un momentico. Claro, con mucho gusto. Mire, yo estaba hablando de los 3 objetivos de los diuréticos, muñeca. Primero, estimular la formación de orina a través de 3 procesos. Filtración glomerular, reabsorción pasiva y reabsorción activa, ¿cierto? Entonces, también vamos a tener otros efectos que se llaman efectos primarios. El principal efecto, el efecto más importante de los diuréticos es reducir la reabsorción de sodio y teniendo como efecto secundario la pérdida de líquidos. Por eso acababa de decir que los diuréticos se utilizan en la sobrecarga hídrica. Por ejemplo, en el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a un edema pulmonar. ¿Sí está claro hasta ahí? Hola. Sí, doctora. Bien, entonces, además, es importante resaltar pues, que los diuréticos también aumentan la excreción de sodio y también pueden aumentar la excreción o la pérdida de agua. Entonces, como ellos estimulan la secreción de sodio y de agua, también pueden arrastrar otros electrolitos. Por eso, ustedes se van a dar cuenta que uno de los principales efectos colaterales del uso de sustancias diuréticas son los desequilibrios hidroelectrolíticos. Un ejemplo de los desequilibrios hidroelectrolíticos que más se producen con los diuréticos es la presencia de hipocalemia, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con la presencia de hipocalemia, porque las hipocalemias pueden producir inclusive episodios de arritmias coronarias. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuáles son los procesos hidroelectrolíticos que intervienen en el mecanismo de acción de los diuréticos? Entonces, fíjense que son 4, por tanto, podríamos decir que farmacológicamente los diuréticos pueden tener 4 mecanismos de acción. Y cada uno de los diferentes mecanismos de acción hace parte de una de las familias de los diuréticos. Por ejemplo, el primer mecanismo de acción que se conoce es el que se produce específicamente a nivel del asa de Henle, donde se encuentra un cotransportador, que es el cotransportador de sodio, potasio y 2 moléculas de cloro, ¿sí? Estas moléculas generalmente suelen tener una gran capacidad reabsortiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se bloquea, cuando hay fármacos, que específicamente los diuréticos que actúan en el asa de Henle, que son capaces de bloquear a este cotransportador, permitiendo la
excreción de sodio, de agua y de muchos electrolitos. Por eso vamos a encontrar que los diuréticos de ASA también se les conoce con el nombre de diuréticos de techo alto. ¿Listo? Diuréticos de techo alto. Entonces, vamos a encontrar también otro de los diuréticos de techo alto. Dentro de los diuréticos de techo alto vamos a encontrar la furosemida, la torasemida y el ácido etacrínico, siendo el prototipo de los diuréticos de ASA la furosemida. ¿Me están escuchando bien, muchachos? Furosemida como si fuera primera medicina, por decir así. ¿Cómo? La furosemida sería como furosemida es el fármaco típico, el prototipo del diurético tiacídico. ¿Se acuerdan que dijimos que el prototipo del losartán es el losartán? En este caso, el prototipo de los diuréticos de ASA es la furosemida, porque es el más utilizado en la práctica clínica, a pesar de que existen unas moléculas análogas. ¿Y cuáles son esas moléculas análogas? Por ejemplo, vamos a encontrar el ácido etacrínico o etacrin, vamos a encontrar la bumetanida y vamos a encontrar la toracenida. ¿Está claro? Qué pena, me repito, ¿cuáles son los otros diuréticos de las? Claro, el prototipo, el más importante de todos, es la furosemida, pero hay otros diuréticos de techo alto que también son prototipos, es decir, que son análogos. Bumetanidas con B grande, la toracenida, así como se oye, toracenida, y el ácido etacrínico o etacrin, también se le llama ácido etacrínico o etacrin. ¿Bien? Ácido etacrínico o etacrin. Ahora sí. ¿Está hablando? ¿Me escucharon, muchachos? Hola. Señora. Bien, entonces, otro de los mecanismos, fíjense que otros, y vamos a ver la importancia de cada uno ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el asa de Henle ocurre el transportador, es decir, el bloqueo, es decir, cuando se bloquea o cuando este cotransportador es bloqueado, es capaz de reabsorber aproximadamente un 25% de agua y de sodio. O sea, por eso es uno de los diuréticos más potentes desde el punto de vista clínico. El segundo mecanismo de acción o el segundo proceso hidroelectrolítico que interviene en el mecanismo de acción de los diuréticos es cuando el sodio, por ejemplo, es reabsorbido ¿desde dónde? Desde el túbulo proximal y distal y se cotransporta con un cotransportador, que es el cloro. Como cloro tiene una carga negativa, se cotransporta con potasio y con iones de hidrógeno. ¿Sí? Con potasio y con iones de hidrógeno. Entonces, cuando este sodio es reabsorbido desde el túbulo proximal y distal y se cotransporta con cloro, pues esto ¿qué hace? Facilita, por ejemplo, que el agua se desplace hacia donde se requiera, es decir, que desde el punto de vista fisiológico exista un equilibrio osmótico. ¿Y quiénes actúan en este sitio? En los túbulos proximales y distales actúan los diuréticos tiacídicos. Farmacológicamente, los diuréticos tiacídicos son los más utilizados en el tratamiento coadyuvante de la hipertensión arterial. Y la tiacida o el prototipo de tiacida común es la hidroclorotiacida, sin desconocer que existen dos sustancias farmacológicas que tienen un mejor perfil de seguridad.
¿Cuáles son esas dos sustancias que tienen mejor perfil de seguridad? La indapamida y la clortalidona. ¿Bien? La indapamida, repito, y la clortalidona. Entonces, los túbulos, el tercer mecanismo, fíjense, los túbulos distales y colectores van a hacer unos reajustes finales. ¿Para qué? Para la composición de la orina. Y entonces utilizan un transporte que se llama el transporte efectivo y utilizan una hormona que es la aldosterona y la ADH. Entonces ellos facilitan la excreción de sodio de agua, pero hacen que se retenga potasio. Y al retener potasio se les llama ahorradores de potasio. ¿Sí? Entonces, el prototipo de ahorradores de potasio más importante, pues vamos a encontrar, por ejemplo, la espironolactona y la espleronona. ¿Bien? Un momento allí, es que estaba terminando de entender el segundo mecanismo y luego fuimos al tercero, entonces ahí en el tercero como que me... Ojo que ya esta es la parte fisiológica. Pero es que esa es precisamente mi pregunta, profesor. El primer mecanismo es cuando el cotransportador, ¿sí? en el asa de Henle se bloquea, exactamente, ¿cierto? Y entonces hay una molécula de sodio, una molécula de cloro y de potasio, una molécula de potasio y 2 moléculas de cloro. Estas moléculas tienen capacidad reabsortiva, por tanto pueden ser bloqueadas por un cotransportador. Y ese cotransportador es un diurético que puede bloquear exactamente en la porción ascendente del asa de Henle. Por eso se llaman diuréticos de techo alto. ¿Está claro? Ok. Pero entonces, digamos, ¿cuál es el mecanismo de las tiacidas? Las tiacidas lo que hacen es producir un equilibrio osmótico, es decir, ellas facilitan que el agua se desplace hacia la estructura anatómica donde se requiera una determinada cantidad suficiente de agua. Y entonces ella, ¿qué hace? Coge al sodio desde los túbulos proximales y distales. ¿Qué hace? Lo transporta ¿con quién? Con una molécula de cloro, ¿sí? O también se puede unir una molécula de potasio y iones de hidrógeno. Y entonces, ¿eso qué hace? Hace que se produzca un equilibrio osmótico y facilita que el agua se transporte donde se requiera. Por eso, los diuréticos tiacídicos son los más utilizados en el tratamiento coadyuvante de la hipertensión arterial. Profe, ¿Qué me iba a decir? Es que me iba a decir, de pronto estoy equivocado, usted me corrige. Sí, yo lo entendía así. Que los diuréticos tiacídicos son como que siguen como la regla del gradiente de concentración. Ajá, o sea, sí, se van para donde hay más absoluto. Exactamente, para poder producir equilibrio osmótico. Eso se llama equilibrio osmótico. Bien. Y entonces, ¿cuáles son los que más se utilizan o cuáles actúan en este sitio? ¿O qué proceso hidroelectrolítico puede ser facilitado por fármacos? Por ejemplo, las tiacidas. Por eso yo les decía que las tiacidas son las que más se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial. Por ejemplo, cuando yo les hablé de los ARA2 también se pueden utilizar con hidroclorotiacida. Por eso dijimos que el prototipo de una tiacida es la hidroclorotiacida. Pero a pesar de que es el prototipo de una tiacida, los que tienen mejor perfil clínico, y les voy a decir por qué, son la indapamida y la clortalidona. Y exactamente por qué tienen mejor perfil clínico. ¿Por qué? Porque estos fármacos disminuyen, o sea, ellos previenen el evento coronario agudo, son nefroprotectores y pueden disminuir la remodelación miocárdica. O sea, tienen 3 efectos mucho más eficaces en el tratamiento coadyuvante de la hipertensión arterial, por ejemplo, comparado con un diurético de asa.
porque los diuréticos de asa arrastran con el 25% de sodio y de agua filtrada, mientras que los diacídicos pueden arrastrar aproximadamente con un 5%. Por eso yo les decía que ellos van a producir un equilibrio hacia donde se requiere. Ahora, el tercer, ¿sí? ¿Me podría repetir los nombres de los medicamentos? De los que... ya. La indapamida, aunque de todas maneras está más adelante, yo siempre me adelanto un poquito, la indapamida y la clortalidona. Más adelante está. Y digamos que recapitulando un poco, entonces se tiene un mejor perfil clínico porque es nefroprotector, Es nefroprotector, evita la remodelación. previene el evento coronario y evita la remodelación miocárdica. Previene el evento coronario y la remodelación Miocárdica. Listo, profe, La gracias. remodelación ventricular. ¿Está claro? Listo. Acuérdense que los diuréticos tiacídicos probablemente son una de las sustancias utilizadas, por ejemplo, en el paciente hipertenso con una insuficiencia cardíaca congestiva. Porque recuerden que en la insuficiencia pues hay incapacidad de la bomba. Entonces, al haber incapacidad de la bomba miocárdica, ¿qué pasa? El agua o el volumen, se retiene a nivel del ventrículo en periodo diastólico. Y esa retención de líquido en el ventrículo hace que las cámaras cardíacas de manera crónica se vayan agrandando. Y al irse agrandando, pues, que se van remodelando, se van hipertrofiando. Por eso estos fármacos son buenos en pacientes hipertensos con antecedentes de fallo cardíaco. ¿Está claro, jóvenes? Hola. Sí, profe. Bien, entonces el tercer mecanismo que utilizan son pues el mecanismo que hay en el túbulo distal y colector. Entonces, ¿qué hacen allí? Pues ellos realizan unos ajustes para la composición de orina, utilizando transportes probablemente mucho más efectivos. Un ejemplo, la influencia de la ADH, ¿sí? Y la influencia de la aldosterona. Y entonces, como se secreta sodio, se secreta agua, se retiene potasio. Y entonces, por eso a este tipo de fármacos les vamos a llamar diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, probablemente en pacientes con hipertensión arterial, recuerden que los diuréticos, la mayoría de los diuréticos te van a producir hipocalemia, ¿sí? Te van a sacar agua, te sacan sodio, pero además de sacarte agua y sodio, te van a sacar potasio. Entonces, hay diuréticos que generalmente utilizan transportes mucho más selectivos, más especializados. Por ejemplo, la influencia de la aldosterona y de la ADH. Es como un equilibrio entre esas dos sustancias. Entonces, se retiene un poco de potasio, por tanto, se van a llamar fármacos ahorradores de potasio. Y el último mecanismo de acción, que generalmente, prácticamente ya no se utiliza, y por eso no lo vamos a tratar en esta clase, es lo que le ocurre al riñón en el proceso de mantenimiento, ¿sí? Del equilibrio ácido-base. ¿Mediante qué? Pues mediante la reabsorción de bicarbonato, donde en el túbulo proximal, y la síntesis de bicarbonato en el túbulo distal. Entonces, a estos fármacos se les van a llamar generalmente los inhibidores de la amidrasa carbónica. Ellos utilizan una enzima, pero realmente en la actualidad, pues estos fármacos no se utilizan porque son fármacos que causan muchísimos efectos indeseables. Se ha demostrado que no son seguros en la práctica clínica, entonces probablemente pues estos fármacos pues no los van a encontrar ustedes desde el punto de vista farmacológico. Bien. Y entonces podríamos decir, óigase bien, que ahora pues vamos a hablar de unos diuréticos que se llaman tiacidas. Son uno de los más importantes. Debía empezar por diuréticos de asa, claro que sí, pero vamos a empezar por aquellos que son mucho más efectivos.
en este caso. Entonces, miren, aquí tenemos diferentes tipos de diuréticos tiacídicos, ¿sí? Y entonces estos diuréticos tiacídicos tienen unos análogos, que son la metolazona, la clopamida, la clorotiazida y la metilclorotiazida. Pero, sin embargo, yo quiero aclarar que en la práctica clínica nosotros utilizamos hidroclorotiazida como el prototipo de la tiazida. Y estos fármacos tienen una excelente absorción oral, ¿sí? Ustedes nunca van a encontrar, por ejemplo, diuréticos tiacídicos de forma intravenosa. Siempre los van a encontrar de manera oral. O sea, su absorción específica es absorción oral. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que el prototipo va a ser la hidroclorotiazida. Sin embargo, yo dije ahorita que ellas, pues vamos a encontrar dos diuréticos tiacídicos que tienen un mejor perfil clínico, la indapamida y la clortanilona. Ya sabemos por qué. Ellos inhiben la remodelación ventricular, son cardioprotectores y además de ser cardioprotectores pueden ser nefroprotectores. ¿Y cuál es el principal mecanismo de acción de las tiazidas? Pues bloquear al cotransportador de sodio y cloro, ¿en dónde? En las células del túbulo contorneado distal y colector, ¿sí? Cortical, sobre todo en el cortical con menor proporción, ¿sí? Tienen una potencia menor que los diuréticos de ASA, ¿sí? ¿Y por qué tienen menor potencia que los diuréticos de ASA? Porque estos medicamentos solo reabsorben entre un 3 y un 5% del sodio filtrado. Eso cuando hablamos de dosis máxima. Por ejemplo, ¿cuál es la dosis máxima de las tiazidas? A ver, muchachos, ¿se acuerdan cuando vimos antihipertensivos? Ahí yo les di en la tabla cuál es la dosis máxima de las sustancias tiacídicas. ¿Cuáles son? A ver, chicos, la hidroclorotiazida. ¿Cuál es la dosis inicial y cuál es la dosis la dosis máxima de la hidroclorotiazida, muchachos? 50 miligramos. ¿Cómo? 50 miligramos. 50 miligramos, sí, hasta 50 miligramos. Inclusive, en algunos casos, quiero aclararles que en algunos casos se puede inclusive colocar hasta 100 miligramos por día. 100 miligramos por día. ¿Como dosis máxima? Como dosis máxima. Puedo colocar 12.5 desde 12.25 miligramos, inclusive hasta 50, y en casos graves, ¿sí?, se puede utilizar hasta 100 miligramos. ¿Está claro? Pero miligramos, ¿qué? ¿Cada cuánto? ¿Cómo es la vuelta? Día, por día. Acuérdense que yo siempre digo día, quiere decir 100, hasta 100 miligramos día. ¿Vale? Ok. Como en la vuelta. Bueno, listo. Bueno, entonces, miren que ellos tienen menor potencia que los diuréticos de ASA, ya sabemos por qué. Tienen una reabsorción aproximada del 3 al 5% del sodio filtrado a dosis máximas, y estos fármacos pueden facilitar o afectar el calcio a nivel de los túbulos distales, aunque la proporción de afectación de calcio a nivel de los túbulos distales es baja. ¿Bien? ¿Qué otros efectos importantes están relacionados con el uso de diuréticos tiacídicos? Por ejemplo, estos fármacos aumentan también la excreción de magnesio y aumentan la excreción de ácido úrico. Repito, aumentan la excreción de magnesio, ¿sí?, y de potasio, excreción, o sea, salida de magnesio y de potasio. Y entonces, ¿qué produce, por ejemplo, el aumento de la excreción de magnesio y de potasio? Uno, puede producir estados de hipocalemia, y dos, puede producir estados de hipomagnesemia. ¿Alguien me puede decir cuáles son los niveles normales de magnesio en sangre?
chicos. Hola. ¿Hasta 2.2? No, hasta 1.8, de 0.5 hasta 1.8 miligramos por decilitro, ¿sí? Pero Y ¿ese los es cuál, del estados, magnesio o del potasio? no, estamos hablando de magnesio de 0.5 a 1.8, el potasio de 3.5 hasta inclusive 5 miliequivalentes, ¿sí? Son los valores normales. Entonces, recordemos que los estados de hipocalemia nos pueden llevar, por ejemplo, a arritmias, alteración del complejo QT en el electrocardiograma. Y los estados, por ejemplo, de hipomagnesemia, ¿sí? Me pueden producir, por ejemplo, deterioro de la función, es decir, me puede producir confusión mental. Por eso es importante medir los electrolitos, por ejemplo, en los abuelos que son hipertensos y que sufren de fallo cardíaco. Es importante con ellos medir los electrolitos, porque de un momento a otro, en algunas ocasiones, se han visto casos en que ellos empiezan a hacer alucinaciones o empiezan a hacer confusión mental. Entonces, la confusión mental es un signo clínico, por ejemplo, de estados de hipomagnesemia, ¿sí? O arritmias cuando hay estados de hipocalemia. ¿Jóvenes? Entonces, dijimos también pues, que las tiacidas pueden, por ejemplo, afectar el calcio, específicamente ¿dónde? En el túbulo distal, ¿sí? ¿Y por qué allí en el túbulo distal? Porque recordemos que los túbulos distales son los principales sitios de reabsorción activa de la nefrona. Son el principal sitio de reabsorción activa de la nefrona. ¿Bien? Se ha demostrado también que la administración de tiacidas o la administración de diuréticos tiacídicos pueden aumentar la excreción de ácido úrico y generalmente pues estos fármacos pueden disminuir en algunos casos las tasas de filtración glomerular. Por eso, de allí que estos fármacos, por ejemplo, se utilicen de manera específica en el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, ya hablamos del mecanismo de acción de las tiacidas. ¿Cuál dijimos que era el mecanismo de acción de las tiacidas? Bloquear al cotransportador. Sodio cloro. Exactamente. Al cotransportador de sodio, ¿sí? Sodio y cloro en las células del túbulo contorneado distal. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿cuáles son las principales indicaciones de las tiacidas? Esto es importantísimo. Yo realmente en farmacología renal, yo generalmente no me gusta, no pregunto mecanismo de acción, porque eso es básicamente fisiológico, eso es fisiología renal. Lo que yo pregunto generalmente tiene que ver con indicaciones, con efectos indeseables y con el uso clínico de las sustancias diuréticas. Entonces, ¿en qué situaciones utilizamos los diuréticos tiacídicos? Uno, en la hipertensión arterial, y entonces en la hipertensión arterial generalmente me disminuye la resistencia periférica y me van a mejorar el gasto cardíaco. Se pueden utilizar también en la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Y se ha demostrado que estos fármacos también son buenos en el tratamiento de la cirrosis hepática. ¿Alguien me puede decir por qué se pueden utilizar en el tratamiento de las cirrosis hepáticas, muchachos? El síndrome hepatorrenal que puede causar una cirrosis, ¿no? Sí, por el síndrome hepatorrenal que puede causar. Y el síndrome nefrótico que también puede producir síndrome renal, el síndrome nefrótico. Entonces, en hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, también se pueden utilizar en las cirrosis hepáticas y en los síndromes nefróticos. Bien, yo realmente los conozco muy poco en el tratamiento de las insuficiencias renales.
En el tratamiento de las insuficiencias renales son mucho más frecuente el uso de los diuréticos de asa. Bien, entonces, ¿cuáles son esos efectos indeseables de estos fármacos? Vamos a encontrar que estos fármacos tienen unas características cinéticas un poco importantes. Miren, yo les decía, nunca vamos a encontrar hidroclorotiazida por vía intravenosa, por vía intramuscular, subcutáneo, siempre lo vamos a encontrar por vía oral, acuérdense. Se absorbe muy bien a nivel del tracto gastrointestinal y su concentración mínima efectiva, esta que ustedes ven aquí, la concentración mínima efectiva aparece 1 a 2 horas después de administrado el fármaco, ¿sí? Y fíjense que ahorita, por ejemplo, me preguntaban ustedes me preguntaban ahorita, profe, pero ¿cada cuánto? Cada día. ¿Y por qué cada día? Porque estos medicamentos generalmente tienden a tener unas vidas medias largas. Por ejemplo, la hidroclorotiazida tiene una vida media de 8 horas y los otros diuréticos generalmente tienen vidas medias mucho más largas que la hidroclorotiazida, más o menos entre 6 y 36 horas aproximadamente. Bien, entre 6, ¿sí? Y con respecto a los diuréticos tiazídicos es importante resaltar que su efecto antihipertensivo no inicia de manera inmediata. Entonces eso es otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en aquellos pacientes que cursan con hipertensión arterial de nuevo. Hay que decirle al paciente, por ejemplo, que la presión arterial va a regularse más o menos desde el tercer al cuarto día. ¿Por qué? Porque el efecto antihipertensivo de la hidroclorotiazida y sus análogos generalmente va a empezar después de los 3 o 4 días aproximadamente. ¿Bien? Entonces, la acción, es decir, la concentración mínima la encontramos de 1 a 2 horas, la vida media es de 6 a 36 horas, pero hay que aclarar que para la hidroclorotiazida solo es de 8 horas y que su uso antihipertensivo o su efecto antihipertensivo puede aparecer inclusive 3 a 4 días después de iniciado el tratamiento. ¿Bien? Bueno, entonces, otro de los efectos indeseables de las tiazidas es que pueden producir hipocalemia. Ya habíamos hablado de la hipocalemia. Entonces, la hipocalemia te puede producir alteración del complejo QT. Entonces, cada vez que yo estoy frente a un paciente hipertenso, que además de eso tiene uso con tiazidas, y yo tengo, por ejemplo, un electrocardiograma con un tris de bradicardia, pues lo más ideal es tomar electrolitos en sangre. Entonces, ¿para qué? Para descartar la presencia de estados de hipocalemia. Con gota. Por eso en estos pacientes también se aconseja el uso de una dieta rica en fibra y rica en alimentos que tengan potasio. Por eso en los pacientes hipertensos, la dieta en fibra y los alimentos ricos en potasio son fundamentales en este tipo de tratamiento. También puede producir estados de hiponatremia, y recordemos que los estados de hiponatremia me pueden producir confusión mental. En algunos casos también se puede encontrar hiperuricemia, ¿sí? Que es el aumento del ácido úrico. Por eso es importante tener este parámetro en pacientes que sufren de gota. Sí. Además de eso, pues pueden también ocurrir otro tipo de, o pueden producirse alcalosis de orden metabólico. Y se ha demostrado que el uso crónico de las tiazidas también se asocia con disfunción sexual. Bien, entonces eso era lo que yo les decía cuando hablábamos de antihipertensivos. Ellos inhiben, ellos disminuyen la libido, pero se aumenta todavía mayor el efecto cuando administramos o cuando sumamos diuréticos tiazídicos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?
Hola. Hola. No, profe, está Bueno, súper claro. Doc, una Bueno, pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Digamos que, Oh, no, dale tú, Nata, qué pena. Ya está. una pregunta. Digamos que, o sea, obviamente, digamos, el uso excesivo del diurético, pues, excesivo una persona- no diga excesivo, el uso crónico. Eso, el uso crónico, Ajá. pues obviamente podría, digamos, generar repercusión. Uno lo usa en el paciente hasta que, digamos, si está tematizado completamente, ya tenga una disminución de los edemas hasta cierto punto o se le desaparezcan completamente. No, Nata, porque los diuréticos que se utilizan, por ejemplo, en el paciente hipertenso con edema, por ejemplo, en el edema pulmonar, cuando tú ya compensas al paciente, la idea es continuar con otro tipo de diurético para evitar los estados o para evitar los desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente hipertenso que llega con edema pulmonar, ¿y qué significa que llegue con edema pulmonar? Que llegue disneico, que llegue con un gran edema de miembros inferiores, que llegue ahogado, que llegue hipertenso, pues yo necesariamente, inicialmente tendré que colocarle un diurético de techo alto, por ejemplo, furosemida. ¿Qué dosis le colocamos a ese paciente? Entre 40 y 80 miligramos aproximadamente. Pero una vez yo compenso al paciente, pues yo tengo que monitorearlo. Es decir, yo debo saber si ese paciente es apto o no para uso de diuréticos tiacídicos. En caso de que yo tenga una hipertensión o una respuesta buena a diuréticos tiacídicos, pues yo lo dejo a dosis baja. Pero, ¿qué tenemos que vigilar de manera crónica? Por ejemplo, la presencia de desequilibrio hidroelectrolítico, las manifestaciones de desequilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, la somnolencia es una manifestación de desequilibrio hidroelectrolítico, la confusión mental, que el paciente me diga, tengo como palpitaciones, ¿sí? Los estados, por ejemplo, recordemos que la hipocalemia me va a alterar el complejo QT. Entonces yo lo que tengo es que vigilar eso, a sabiendas que crónicamente puedo tener otros efectos que pueden perdurar. Por ejemplo, la disfunción, la disfunción sexual. Y es una cosa bien interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría, sobre todo los hombres, en la mayoría de los hombres hay disfunción eréctil, ¿sí? Entonces, por eso una de las principales causas de no adherencia al tratamiento antihipertensivo es la disfunción. Cuando tú empiezas a utilizar diuréticos, cuando empiezas a utilizar antihipertensivos y cuando empiezas a utilizar inclusive antidiabéticos orales como la metformina, empiezas muy probablemente ese paciente te va a hablar de todos estos problemas y a veces el paciente no habla, sino que simplemente deja de tomar el medicamento. Pero ojo, que los diuréticos tiacídicos son orales, entonces se usan más cuando yo tengo un paciente ya hipertenso de base, pero que además de eso está controlado. ¿Sí está claro? Hola. Sí, Doc, muchísimas gracias. O sea, en otras palabras, digamos que las tiacidas nos sirven más como para el tratamiento de un paciente que crónico, está compensado, por decirlo de alguna manera. Sí, ya dado el caso que ustedes, Ajá. pues que estés compensado, digamos, ya hablaríamos, pues digamos, para tratarles, digamos, lo que usted nos dijo, furosemida de 40-80 miligramos, hasta que se estabilice. Luego de ahí vemos si esa persona está apta para unos diuréticos tiacídicos. Para unos diuréticos. Pero, profe, mi pregunta era con respecto, digamos, a las tiacidas. ¿Hay alguna relación, digamos, sí, digamos que en relación con otro medicamento, digamos, me genera un efecto adverso o, digamos, no se puede definitivamente combinar, no sé, con AINES, con algo de ese estilo? Usted me está diciendo, por ejemplo, si este fármaco puede producir interacciones. Sí, digamos que puede desactivar con por otras ejemplo, cosas, pues. No está, por ejemplo, ¿qué no se debería hacer? Lo que no se debería hacer o qué otros fármacos no se pueden administrar cuando estoy utilizando diuréticos tiacídicos. Un ejemplo, cuando tú estás utilizando un diurético tiacídico, lo ideal es no colocar diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque tú vas a potenciar el efecto diurético y vas a potenciar un desequilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo.
un estado hidroelectrolítico, una hiponatremia grave, una hipocalemia grave, ¿sí? Y recordemos que esos estados también pueden llevar a la muerte. Eso tumbaría la filtración glomerular, ¿no? Sí, exactamente. Sí, señor. Muy bien. Bueno. Ok, listo, profe, gracias. Bueno. Por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? Hay fármacos que pueden también alterar el complejo QT del electrocardiograma. Recuerden que estos fármacos pueden producir hipocalemia, ¿sí o no? Y si tú lo colocas, además de eso, con un medicamento que te altere el QT, también te va a producir te puede producir una bradicardia severa con una arritmia severa. Un ejemplo de un medicamento que puede alterar el complejo QT, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, es un antipsicótico, el haloperidol, no sé si lo han escuchado, que se coloca, por ejemplo, en los pacientes que sufren de trastornos esquizoides o en el paciente postquirúrgico de cirugía cardíaca o de cirugía cerebral que generalmente hace delirio o hace periodos de agitación motora. En estos pacientes colocamos a veces haloperidol. El haloperidol inhibe la recaptura de dopamina y recordemos que dopamina es precursor de noradrenalina. Si yo inhibo su recaptura, pues muy probablemente pues voy a potenciar ese efecto sobre el complejo QT y entonces puedo agravar un estado arrítmico. ¿Está claro? Hola. Señora. Bueno, entonces podríamos decir que aquí, miren, tenemos estos diuréticos que son los más utilizados. Entonces vamos a encontrar la hidroclorotiazida, ya la miramos, miren que ella generalmente tiene de 25 a 50 miligramos oral y se utiliza una sola dosis diaria. Recordemos que este fármaco se diferencia de estos dos porque uno tiene menor tiempo de vida media y además de eso, pues no produce tanta protección coronaria como sí lo hace la clortalidona y la indapamida. La clortalidona la podemos administrar a dosis de 50 miligramos, una sola dosis día, y recordemos que su vida media es de aproximadamente 6 a 36 horas. Encontramos también la indapamida. La indapamida se puede administrar a dosis de 2,5 miligramos día y se utiliza generalmente durante la mañana. Pasamos entonces a otro tipo de diuréticos, que son los diuréticos de asa. Miren lo importante que son los diuréticos de asa. Estos sí que se usan con frecuencia en urgencias, por ejemplo, en la crisis hipertensiva, o en el paciente que está hipertenso, pero que además de eso tiene una falla aguda cardíaca descompensada. Entonces, son los diuréticos considerados más potentes. ¿Y por qué son los más potentes? Porque pueden filtrar entre un 20 o un 25% del sodio filtrado. Mientras que las tiazidas solo pueden filtrar el 5%, estos pueden filtrar de un 20 a un 25% del sodio filtrado. Por eso son los más potentes. Pero al ser más potentes pueden producir mayor desequilibrio hidroelectrolítico. Por eso estos fármacos generalmente se ha demostrado que se usan de elección en el tratamiento de las crisis hipertensivas, en el tratamiento del edema agudo de pulmón, también se puede utilizar inclusive en la insuficiencia renal aguda o en la insuficiencia renal de origen prerrenal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este fármaco? ¿O qué hacen los diuréticos de asa? Ellos inhiben al cotransportador de sodio, potasio y 2 moléculas de cloro, que se localizan específicamente ¿dónde? En el asa de Henle. Entonces, sobre todo en la porción ascendente del asa de Henle. Y entonces, ¿qué induce eso? Bloqueo de la absorción o de la reabsorción de sodio y de cloro. Entonces, ¿qué pasa con estos fármacos, con estos diuréticos de asa? Ellos me van a aumentar la excreción de potasio, me van a aumentar la excreción de magnesio, de iones de hidrógeno, de calcio, de fosfato y de bicarbonato. Entonces, por eso, cuando tú empiezas a colocar este diurético,
que se puede absorber de las dos vías, oral y parenteral. Entonces, cuando yo coloco un bolo de 20 miligramos, las ampollas traen 20 miligramos en 12 ml, en pacientes que me llegan ahogados, que me llegan con un gran edema de miembros inferiores por un edema pulmonar, con dosis de 20 a 40 miligramos, los pacientes arrancan a orinar de manera significativa. Entonces, cuando los pacientes arrancan a orinar de manera significativa, suelen aparecer desequilibrios hidroeléctricos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacer si usted hace un desequilibrio hidroelectrolítico? Pues corregirlo. ¿Cómo se corrige un desequilibrio hidroelectrolítico? Corrigiendo. Yo tengo un potasio disminuido, pues utilizaré sustancias o líquidos ricos en sodio. Solución salina al 0.3, al 0.9%, al 7.5%, para mejorar la hipertonicidad a nivel celular, ¿sí? Aumenta también el flujo sanguíneo renal y aumenta la tasa de filtración glomerular. También, repito, me aumenta la tasa de filtración glomerular. Y he aquí por qué se usan en el edema pulmonar agudo. Miren, ¿por qué? Porque disminuye la precardia. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una gran mayoría de pacientes que llegan con frecuencia a urgencias llegan con edema pulmonar. O sea, el paciente que me llegó hipertenso, que me llegó ahogándose, casi sin poder hablar, el paciente que me llegó edematizado, ¿sí? Entonces yo coloco un bolo de 20 a 40 miligramos, esa es la dosis según la guía, pero en algunos casos se puede utilizar una dosis mucho mayor, puede ser hasta 40 miligramos. Hay médicos que son un poco más agresivos con el tratamiento, entonces pueden utilizar inclusive hasta 80 miligramos intravenosos para estimular la diuresis, disminuir la precarga y mejorar el edema pulmonar, ¿sí? Entonces, repito, me aumentan la excreción de potasio, magnesio, iones de hidrógeno, calcio, fosfato y bicarbonato, ¿sí? Pero me van a aumentar el flujo sanguíneo renal y me van también a estimular la tasa de filtración glomerular. Por eso son los preferidos en pacientes con urgencias hipertensivas. En la crisis, usted coloca, por ejemplo, una dosis de 25 miligramos de captopril y puede colocar 20 miligramos de furosemida. Y el paciente empezó a orinar, empezó a disminuir progresivamente su presión arterial, lo compensa y generalmente pues es un paciente que tiene menor probabilidad de hacer edema. Entonces, ¿qué pasa con los diuréticos de ASA, los diuréticos de ASA de Henle? Pues estos fármacos tienen un enorme metabolismo hepático. La biodisponibilidad de estos fármacos es de un 60 a un 80% y puede variar 60-80%, sobre todo cuando estos medicamentos pueden absorberse por vía oral. ¿Bien? Y fíjense que cuando yo administro o cuando se administran fármacos de ASA, por ejemplo, en pacientes con edema pulmonar, el efecto inclusive puede aparecer 5 minutos después de colocado el medicamento. El efecto puede aparecer inclusive hasta 5 minutos después de colocado el medicamento. Entonces, tiene una muy buena biodisponibilidad, de un 60 a un 80%, y se ha demostrado farmacológicamente que los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, utilizados de manera concomitante con diuréticos de ASA, pueden disminuir el efecto diurético. Eso es interacción farmacológica, ¿sí? Interacción farmacológica. ¿Profe? ¿Sí? O sea, bloquean los receptores a los cuales ellos tienen que... Compiten, hacen agonismo competitivo, pueden competir por los receptores
y en esta competencia uno inhibe el efecto de otro. En este caso, los AINES pueden inhibir el efecto de los diuréticos. ¿Está claro? Entonces, no es que no puedas utilizar AINES, lo puedes hacer. Tú estás manejando el paciente en la casa, lo puedes hacer. ¿Qué le dice al señor? Generalmente uno se toma el analgésico tempranito y a las 2 de la tarde o en la mañana, por ahí a las 10 de la mañana, y a las 2 o 4 de la tarde se puede tomar el diurético. La idea es colocarlos lejos para evitar todas esas interacciones. Es importante resaltar que los diuréticos, los glucocorticoides pueden aumentar los estados de hipocalemia de los diuréticos de ASA. Ojo con eso. Entonces, ojo cuando utilicemos glucocorticoides y diuréticos de ASA. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides pueden agravar, pueden empeorar los estados de hipocalemia. Los estados de hipocalemia. Por eso coloqué allí glucocorticoideos. Bueno, también se ha demostrado que pues, algunos medicamentos como los aminoglucósidos manejados con diuréticos de ASA, por favor, con los diuréticos de ASA, no es bueno colocarlos con medicamentos que que sean nefrotóxicos u ototóxicos. De esa lectura que yo les envié, ¿cuál de esos fármacos tiene mayor poder ototóxico y nefrotóxico? ¿Aminoglucósidos? Los aminoglucósidos, exactamente. La amikacina, por ejemplo, tiene un efecto posantibiótico larguísimo. Ella solo se administra entre 3 y 5 días, porque cuando yo la administro por más de 5 días, estoy induciendo mayor fallo renal. Si yo utilizo diuréticos de techo alto, puedo potenciar ese efecto nefrotóxico, ototóxico, ¿sí? Entonces, esa biodisponibilidad por vía oral es del 60 al 80%, ¿sí? Pero puede tener variación. Recuerden que 1 más 1 en fármacos que se absorben por vía oral, pues no es 2. Entonces se excretan por vía renal y biliar. Y acá tenemos, miren, los principales efectos indeseables. Puede producir, por ejemplo, estados de hipocalemia. Este es un poco más marcado. Los estados de hipomagnesemia, los estados de hiponatremia. ¿Y a qué se debe? A que exista mayor probabilidad de desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Quién me dice? ¿Por qué creen ustedes que ellos producen mayor desequilibrio hidroelectrolítico? Por lo mismo que son más potentes, ¿no? Entonces, obviamente, los iones van a estar, digamos que excretándose en mayor medida que los... Exactamente. Y recuerden que la reabsorción en el cotransportador es de un 20 a un 25% aproximadamente, mientras que para los demás es del 5 o del 7% aproximadamente. Esto puede producir calambres, es decir, esa presencia de calambres en los miembros. Todo paciente hipertenso que tiene una insuficiencia cardíaca crónica, que le dice a usted que tiene calambres, pues ese paciente muy probablemente está haciendo estados de hipocalemia. Y entonces recuerden que esto se debe corregir, por ejemplo, con sustancias ricas en potasio. Entonces, en el ámbito hospitalario se pueden utilizar soluciones con potasio. Entonces hay que reponer sodio, colocar solución salina más potasio. ¿Sí? Y allá generalmente uno utiliza 2 miliequivalentes por hora. También se pueden producir trastornos a nivel gastrointestinal. Sobre todo cuando se absorbe el fármaco, recuerden, por vía oral. Bien. Se ha demostrado en algunos estudios que en el embarazo, por ejemplo, la furosemida puede inducir aborto, puede causar hidronefrosis, ¿sí? Puede causar inclusive muerte fetal, pero estos
este tipo de experimentación se ha hecho específicamente en animales, ¿sí? Por tanto, se ha demostrado que no es bueno utilizar la furosemida en mujeres embarazadas, ¿sí? Porque puede causar aborto, porque puede causar hidronefrosis, ¿sí? Y también puede causar en algunos casos muerte fetal. Repito, no se ha ensayado su uso en humanos, pero eso es lo que ha ocasionado en ensayos clínicos en animales. Por tanto, no se recomienda el uso de la furosemida durante el embarazo y tampoco durante la lactancia. Bien. Bueno, entonces, podríamos decir que desde el punto de vista clínico, ¿dónde lo usamos? Miren, aquí está el edema pulmonar, ¿sí? Manejo corto y largo plazo del edema pulmonar asociado a insuficiencia cardíaca, ¿sí? Enfermedad renal, enfermedad hepática, ¿sí? Pacientes con terapia refractaria a otros diuréticos. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente falloso cardíaco que no tiene respuesta a diuréticos tiazídicos, pues a veces es necesario colocar furosemida oral. Entonces, ¿cuál es la dosis de furosemida oral? Generalmente uno puede utilizar entre 40 y 80 miligramos día. Hay algunos otros manejos que advierten que se puede colocar inclusive dosis mucho más altas de furosemida. ¿Sí? Recordemos que la absorción, la tableta oral, viene por 40 miligramos, mientras que la ampolla viene por 20 miligramos. Entonces, cuando estoy hablando de absorción oral, me refiero al uso de tabletas. Entonces, ¿cuánto porcentaje se utiliza? 40 miligramos día u 80 miligramos día. Entonces, yo lo puedo repartir en dos dosis, una en la mañana y una al mediodía. Lo que no debo hacer es colocarlo en la noche. ¿Por qué no se colocará en la noche, muchachos? Aumenta la diuresis. Aumenta la diuresis, profe. Claro, aumenta la diuresis, entonces el paciente pasa toda la noche orinando, pues obviamente no va a poder dormir. Por eso los diuréticos, recuerden siempre, se van a colocar en la mañana y se van a colocar durante el mediodía. ¿En qué uso? Ya dijimos, en edema refractario o edema pulmonar a corto, mediano o largo plazo, ¿cierto? Siempre y cuando el paciente tenga una respuesta muy poca, por ejemplo, a diuréticos tiazídicos. Se ha demostrado inclusive que en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, se debe, por ejemplo, lograr que el gasto urinario de los pacientes sea aproximadamente de 3 a 5 litros por día, más o menos, hasta que el paciente llegue a un balance negativo. Por eso en pacientes con falla cardíaca siempre es importante el control de líquidos ingeridos y eliminados. Es decir, que cuando usted está en la práctica clínica y tiene un paciente con un edema pulmonar agudo o con una falla cardíaca descompensada, usted espera que el paciente orine más de lo que toma. Es decir, esto se llama balance negativo, que chupar al paciente más o menos entre 3 a 5 litros de orina hasta llegar a lo que se llama eubolemia. Bien, entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes hipertensos. Ahora, en pacientes hipertensos, el uso de furosemida es controversial. Quiere decir que no ha demostrado mucha utilidad el uso de furosemida en pacientes hipertensos crónicos. Es decir, que no es una buena opción tener un paciente, por ejemplo, con una hipertensión crónica sin falla cardíaca con diurético de ácido. ¿Sí está claro, muchachos? No es buena opción. ¿Por qué? Porque no ha demostrado ser útil, es decir, los ensayos
se ha demostrado que estos pacientes no se manejan con diuréticos de ASA, sino que tienen una mayor respuesta con diuréticos tiazídicos. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Pero sí se utiliza en la crisis hipertensiva, ¿no, profe? Claro, en la crisis, pero acuérdate que la crisis es algo agudo. Entonces yo pues, compenso eso. Yo compenso y mando, si digo con antihipertensivo o con antihipertensivo y diurético tiazídico. Pero hay en las crisis hipertensivas para reducir la bulimia. Sí, pero la crisis hipertensiva, por ejemplo, la que es secundaria a un edema pulmonar. Y cuando, por ejemplo, cuando decías que, por ejemplo, en los tiazídicos, por ejemplo, en el insuficiencia cardíaca, que decía que se podía utilizar furosemida, esto solo se puede utilizar cuando ella no se beneficia de los tiazídicos. Cuando no hay beneficio con los tiazídicos, yo puedo utilizar un diurético de ASA. Pero por eso yo coloqué ahí que el manejo es controversial. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no se usa el diurético de ASA en la hipertensión arterial, sino en la hipertensión arterial secundaria a insuficiencia cardíaca congestiva. Porque es que recuerda que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca tiene una hipertrofia ventricular. Y entonces el trabajo ventricular va a ser mucho mayor y ese agravamiento crónico de su trabajo ventricular me va a ocasionar un mayor aumento de la precarga. Por eso hay pacientes que te llegan en crisis con edema pulmonar. Por tanto, el edema pulmonar agudo será una emergencia hipertensiva. Pero, ¿está claro? El edema pulmonar agudo es una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar la presión, sacar líquido. ¿Cómo sacamos líquido? Con diurético. ¿Cuánto porcentaje? De 20 a 40 miligramos intravenosos directos, sin diluir. Un aguacate. Bien, entonces, ¿sí me entendieron, jóvenes? Sí. Bueno, entonces, por vía parenteral, paciente con manejo de la crisis aguda, de hipertensión, en el edema, en la insuficiencia renal, inclusive se ha demostrado que estos fármacos o este medicamento se puede colocar en infusión continua, ¿sí? En pacientes con falla renal aguda, por ejemplo, secundaria a un estado de choque. Es decir, para sacar rápidamente al paciente de esa falla renal, se pueden colocar infusiones con furosemida. Entonces, esta es la dosificación de los diuréticos de ASA. Miren, furosemida, tabletas de 40, ampollas de 20, puede ser oral e intravenosa. Y esto era lo que yo les decía. Hay médicos mucho más agresivos que, por ejemplo, van a encontrar en algunos libros que yo puedo colocar dosis hasta de 240 miligramos día. O sea, 3 tabletas, 8 por 3, 24. Si la tableta trae 40 miligramos, imagínense, entonces 240 miligramos día. ¿Sí? De manera intravenosa, esto era lo que yo les decía, se colocan 20 a 40 miligramos y titular de acuerdo al paciente. Y oral, ¿cómo se puede fraccionar? Pues cada 6 horas, pero es terrible porque imagínense, si yo fraccionara pues este medicamento cada 6 horas, podríamos orinar al paciente prácticamente todo el día. Esto sería más cuando el paciente está hospitalizado y el paciente pues tiene una sonda vesical, que el paciente no tiene que estar yendo al baño. Y de manera intravenosa se puede colocar por horario o en infusión continua. Entonces vamos a encontrar acá también, miren, la bumetanida. Y entonces la bumetamida se utiliza en tabletas de 1 miligramo. En Colombia no tenemos bumetamida, no conozco todavía la bumetamida en Colombia. Se absorbe por vía oral y se absorbe también por vía endovenosa. Y podemos encontrar la dosis de 0.5 a 4 miligramos día, ¿sí? Lo mismo que la toracemida. Y también quiero aclarar que la toracemida tampoco se usa con frecuencia en Colombia. Entonces, ojo,
que lo que siempre vamos a manejar con frecuencias es furosemida. ¿Y qué tiazídico es el que vamos a manejar con mayor frecuencia? La hidroclorotiazida. ¿Y por qué se usa con mayor frecuencia la hidroclorotiazida? Pues porque es un tratamiento mucho más económico que utilizar indapamida y clortanilona, a pesar de que tienen mejor perfil clínico. Ojo con lo que estoy diciendo, porque hay veces que los exámenes los pongo a analizar y ahí se me perdieron. Entonces, esa no es la idea. Fíjense que es el prototipo. Probablemente ustedes van a encontrar hidroclorotiazida por todo el hospital, pero indapamida muy poco. ¿Por qué? Porque son tratamientos mucho más costosos, a pesar de que tienen mejor perfil clínico, ¿sí? Mejor perfil clínico. Bien. Entonces, en relación costo-beneficio, tengo que abordarlo con hidroclorotiazida. Exactamente, sí señor, porque muy probablemente, recordemos que estamos con un sistema de salud bastante deficiente, pues generalmente las EPS nunca te van a autorizar indapamida o clortalidona, que el tratamiento es carísimo. Entonces, te toca jugar pues con la más maluca, que es la hidroclorotiazida. Más que costo-beneficio es trabajar con lo que hay, ¿no? Con lo que hay, exactamente, sí señorito. Bien, entonces, ¿cuáles son estas interacciones medicamentosas? Vimos diurético de asa más tiazida, por ejemplo. ¿Qué puede producir un diurético de asa más tiazida? Es, por ejemplo, glucósidos de asa más tiazida. ¿Con quién van a interaccionar? Con glucósidos cardíacos, un glucósido cardíaco, la betametildigoxina. También pueden interaccionar con litio, que es un fármaco que se utiliza en el trastorno bipolar. ¿Y qué puede causar el uso de un diurético de asa más litio? Aumento del efecto tóxico del litio. Recuerden que ustedes en farmacología general vieron un medicamento o hablaron de medicamentos de margen terapéutico estrecho. ¿Se acuerdan? Entonces, vieron que con los fármacos de margen terapéutico estrecho van a encontrar el litio. Es un fármaco que se utiliza en el trastorno bipolar. Entonces, no se debe utilizar asa más tiazida más litio. ¿Por qué? Porque incremento la toxicidad del litio, ¿sí? Y se puede incrementar, obviamente, la reabsorción tubular del litio. Es decir, que yo disminuyo la eliminación de litio, y al disminuir la eliminación de litio voy a producir acumulación de terapéutica y mayor toxicidad por litio. Bien, con los glucósidos cardíacos, ¿qué ocurre? Puede producir aumento de arritmias cardíacas, ¿sí? Y como observaciones, pues puede producir hipocalemia y potenciación de la acción del glucósido cardíaco. Entonces, ¿por qué aumentan las arritmias cardíacas? Porque recuerden que los glucósidos cardíacos o los glucósidos digitálicos pues no son más que sustancias que me aumentan la inotropía. Al aumentarme la inotropía, pues me pueden producir arritmias, ¿sí? Entonces, si yo utilizo diurético de asa más tiazidas, pues obviamente puedo potenciar la acción del glucósido cardíaco y puedo producir estados de hipocalemia. ¿Qué pasa con los diuréticos de asa más agentes uricosúricos? Pues se puede disminuir el efecto uricosúrico. Es decir, que si yo utilizo un diurético de asa más una tiazida con agentes que se utilizan en el tratamiento de la gota. ¿Ustedes conocen de pronto algún fármaco que se use en el tratamiento de la gota? ¿La qué? La úrico, ¿qué es? Sí, el tratamiento de la enfermedad el tratamiento de la enfermedad de la gota, de los tratamientos de la gota, de la crisis gotosa. Sí. Y la colchicina. ¿Han escuchado hablar de la colchicina? De hecho,
La colchicina se utilizaba también, la utilizaron mucho ahorita en la enfermedad causada por infección del COVID, la colchicina. Entonces es un uricosúrico, reduce la gota. Y entonces, ¿qué hace cuando se administran estos fármacos de manera concomitante? Pues se disminuye el efecto uricosúrico. Y también se puede disminuir la secreción tubular a nivel, se disminuye la secreción tubular de uricosúrico o de la colchicina. ¿Qué pasa con diurético de asa más AINE? Por ejemplo, reducen la respuesta diurética. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso ahorita? Y dijimos también que la interacción, pues, generalmente es dada por la inhibición de las prostaglandinas. Bien, entonces, ¿qué pasa con diuréticos de asa más aminoglucósido o cisplatino, que es otro de los antibióticos? Pues hay mayor riesgo de ototoxicidad, eso lo habíamos dicho ahorita, y puede también producirse una cosa que se llama la sinergia de ototoxicidad, es decir, que ellos pueden interactuar, pueden potenciar el efecto ototóxico de los aminoglucósidos, produciendo mayor riesgo de ototoxicidad. ¿Bien? Bueno, entonces encontramos los diuréticos, ya finalizando, encontramos los diuréticos ahorradores de potasio. Y entonces vamos a encontrar 4 subtipos de diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuáles son esos 4 subtipos de diuréticos ahorradores de potasio? El amiloride, la espironolactona, la espleronona y el triamtereno. Y entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Ellos actúan en las células del túbulo colector cortical y entonces facilitan la entrada de sodio en segmentos asociados a canales de sodio sensibles ¿a quién? A aldosterona. Pero ellos no utilizan transportadores, sino canales de sodio sensibles a aldosterona y a ADH. Entonces, vamos a encontrar aquellos que bloquean canales de sodio, que son el triamtereno y el amiloride, y los antagonistas de la aldosterona. Y los antagonistas de la aldosterona bloquean los mineralocorticoides. Los antagonistas de la aldosterona bloquean los mineralocorticoides. ¿Sí? Y dentro de estos vamos a encontrar la espironolactona y la esplerenona. Entonces, ojo, porque miren que los ahorradores de potasio se subdividen a su vez en 2 tipos de fármacos: bloqueantes de canales de sodio, que son el triamtereno y el amiloride, y los antagonistas de la aldosterona. Por tanto, los antagonistas de la aldosterona bloquean mineralocorticoides. ¿Y quiénes son esos? La espironolactona y la esplerenona, o la espleronona. ¿Bien? Y entonces, ¿qué pasa con espironolactona y espleronona o epleronona? ¿Sí? Bloquean receptores de mineralocorticoides. ¿Dónde? En el túbulo contorneado distal y colector. Entonces, ¿ellos qué hacen? Aumentan la reabsorción de sodio, de cloro y de agua por retención de potasio y magnesio. Por eso ellos son ahorradores de potasio. Hola, chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces, bloquean receptores, repito, de mineralocorticoides. Entonces, podríamos decir, aumentan secreción de sodio, de cloro, de agua, por retención de potasio y de magnesio. Y disminuyen la vasoconstricción inducida por aldosterona. Recuerden que ellos actúan en la aldosterona. Entonces, ellos inhiben la vasoconstricción inducida por aldosterona. Por eso, estos fármacos también han sido de importancia farmacológica en el tratamiento de la hipertensión arterial. Cuando, por ejemplo, yo tengo hipertensión, me dieron tiacídico, pero hice un estado
de hipocalemia severa. Entonces, ¿qué hago yo? Cambio, yo coloco, en vez de colocar un diurético tiacídico, coloco un diurético ahorrador de potasio. Entonces aumento el potasio, pero también tengo un buen efecto antihipertensivo, ¿sí? Entonces, esto ocurre específicamente con la espironolactona y la espleronona también. Y entonces, desde el punto de vista de la cinética de absorción, la espironolactona, por ejemplo, se absorbe muy bien a nivel del tracto gastrointestinal, tiene una vida media un poco más corta que la esplerenona. La vida media de la espironolactona es de 1.6 horas aproximadamente y disminuye generalmente a metabolitos activos a partir de una enzima que se llama la canrenona, que se sintetiza a nivel de la bilis y del riñón, ¿sí? Disminuye, o sea, esa sus parte metabolitos... ¿me la puedes repetir? Sí, o sea, los metabolitos activos de la espironolactona pueden disminuirse a partir de una enzima que se secreta a nivel de la bilis y a nivel del riñón, que se llama la canrenona. Por eso la vida media de ella es mucho más corta que la esplerenona. ¿Está claro, mijo? Hola. Ok, sí. Listo. Entonces tenemos también otro fármaco importante que es la esplerenona. La esplerenona tiene un metabolismo a nivel hepático. Fíjense que la espironolactona, ella generalmente se absorbe o su metabolismo ocurre a nivel más del tracto gastrointestinal, contrario a lo que ocurre con la esplerenona, cuyo metabolismo ocurre específicamente a nivel hepático. Y su vida media generalmente es mayor, de 5 horas. ¿Por qué? Porque ella no es metabolizada por la canrenona. Entonces, ¿qué ocurre con respecto al perfil de seguridad? Por eso la esplerenona tiene mayor o mejor perfil de seguridad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que tenga mejor perfil de seguridad? Pues que sea mejor antihipertensivo, que tenga menor probabilidad de efectos indeseables, que se puedan producir menos efectos a nivel del tracto gastrointestinal, comparado con la espironolactona. Entonces ellas pueden producir todos estos trastornos, pero la mayoría de los trastornos se ocasionan mayormente con el uso de la espironolactona. Por eso vamos a encontrar que hay uno que tiene mejor perfil que la esplerenona. ¿Bien? Bueno, entonces, trastornos o efectos indeseables de la espironolactona y de la esplerenona, trastornos gastrointestinales, la aparición de úlceras gastrointestinales, la cefalea puede ser común, la confusión, acuérdense que son fármacos ahorradores de potasio, también pueden producirse alteraciones hormonales. ¿Por qué creen ustedes que se puede producir alteración hormonal? Porque ella, ¿sobre qué hormona? Por los mineralocorticoides. Por los mineralocorticoides. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, estos medicamentos se utilizan en la hipertensión arterial resistente. ¿Cuál es la resistente? Aquella que no tiene respuesta a fármacos de primera línea en la hipertensión arterial o a diuréticos y así. ¿Sí está claro, jóvenes? Fármacos antihipertensivos de primera línea o fármacos diuréticos tiacídicos sin respuesta. ¿Está claro? Entonces, hay un tipo de hipertensión que se llama hipertensión resistente. Entonces, en la hipertensión resistente es muy común que los pacientes utilicen los cócteles antihipertensivos. Entonces, hay hidroclorotiazida, se colocan los sartán, calcio antagonistas.